Hola, ¿qué tal mis amigos? En esta ocasión les traigo otro video tutorial de cómo crear un botón de suscribirse animado tal como lo están viendo. Para crear el botón animado vamos a utilizar Adobe After Effects y para quitarle el fondo negro y dejarlo transparente usaremos Adobe Photoshop. Bueno, pues comencemos mis amigos. Lo primero que vamos a hacer es descargar los iconos que vamos a utilizar como el de me gusta, el de notificaciones y el de clic. Para ello vamos a Google y escribimos Flaticon y luego le damos clic en su página oficial. Una vez estando dentro de la página escribimos me gusta y vemos que nos salen muchos iconos y elegimos el que más nos guste. Nos posicionamos en el icono, le damos clic, luego en la opción que dice PNG cambiamos el tamaño a 64 píxeles. Bajamos hasta donde está el botón de descarga, damos clic y realizamos los mismos pasos para los demás iconos. Una vez ya que tengamos descargados los iconos abrimos el After Effects para empezar a crear nuestro botón animado. Una vez estando en After Effects nos posicionamos en la pestaña Archivo, luego en Nuevo y en Nuevo Proyecto. Luego damos clic en Nueva Composición y nos arroja una ventana donde podemos realizar los ajustes, le agregamos un nombre y lo demás lo dejamos tal como está y damos clic en Aceptar. Luego nos posicionamos donde está nuestra composición, damos un clic derecho y nos saldrá una ventana de opciones y damos clic en Importar y luego en Archivo. Luego buscamos donde tenemos nuestros archivos ya descargados, seleccionamos todos y le damos clic en Importar. Luego nos posicionamos en la pestaña de capas, le damos clic luego en Nuevo, luego en Capas de formas. En la barra de herramientas nos posicionamos en la opción que dice Agregar, damos clic en Grupo vacío, luego en Rectángulo y luego en Relleno. Damos clic en el color de la capa, nos muestra los colores que hay y seleccionamos el que más nos agrade. Luego damos clic derecho al nombre de la capa, se despliega una ventana y damos clic en la opción Cambiar a nombre, yo le voy a poner Base Rectángulo. Luego en la propiedad de trazado de rectángulo vamos a cambiar el tamaño, yo le voy a dar un alto de 145 y de ancho 891 y le damos una redondez de 10. Luego en la propiedad de relleno vamos a cambiar el color, damos clic en el cuadro y cambiamos el color a blanco y damos clic en el botón Aceptar. Luego damos clic en la herramienta de selección que se encuentra en la parte superior izquierda y seleccionamos el rectángulo y lo posicionamos en la parte de abajo. Luego nuevamente damos clic en la pestaña de capa, luego en Nuevo, luego en Capa de formas. Luego en la barra de herramientas damos clic en Agregar, seleccionamos Grupo vacío, luego Rectángulo y Relleno. Luego damos clic derecho en la capa que agregamos y en las opciones que nos muestra seleccionamos Cambiar nombre, yo le renombraré Base Botón.
Luego centramos la base botón dentro del rectángulo, nos vamos a la propiedad de trazado y le damos un tamaño de 562 de ancho y una redondez de 10. Luego nos posicionamos en la herramienta de texto, damos clic y cambiamos el color de fuente a blanco y el tamaño a 72. Luego escribimos suscribirse y centramos el texto dentro del botón base. Nuevamente seleccionamos la herramienta de texto y escribimos suscrito, por lo pronto lo dejamos arriba ya que más adelante lo vamos a ocupar. Luego nos posicionamos en el panel donde tenemos nuestros archivos y seleccionamos el icono like 1, lo arrastramos y lo posicionamos al lado izquierdo del botón base. Y hacemos lo mismo con el icono de notificación 1, pero a ese lo posicionamos al lado derecho del botón base. Luego nos posicionamos en la capa de texto suscribirse, damos clic al icono de espiral y arrastramos sin soltar y lo enlazamos con la capa de base botón. Luego seleccionamos las siguientes capas menos la de base rectángulo y damos clic al icono de espiral y arrastramos sin soltar y lo enlazamos a la capa base rectángulo. Ahora vamos a darle animación, nos posicionamos en la base rectángulo y en la propiedad de transformar vamos a darle una posición. Ahora vamos a crear los keyframe, activamos el cronómetro que está en la posición y más o menos lo colocamos en 2 segundos. Luego le damos una posición de 895 para que realice el trayecto de entrada de nuestra animación de botón. Luego seleccionamos ambos keyframe y damos clic derecho en cualquiera de los dos y se despliega una ventana y damos clic en asistente de fotograma clave y luego en desacelerar suave. Luego nos posicionamos en el panel donde tenemos nuestros archivos y damos clic al icono de cursor de clic y lo arrastramos para posicionar en el icono de like. Damos clic en la capa del icono de cursor y cambiamos el color, luego damos clic en símbolo de mayor para que se despliegue sus propiedades. Luego le damos clic en el símbolo mayor en la propiedad de transformar y le ajustamos una escala de 25. Le ajustamos una posición que quede más o menos un poco abajo del icono de like. Activamos el cronómetro de la posición y creamos el keyframe, lo colocamos más o menos en 1 segundo y le damos una posición de trayecto que quede de una forma inclinada.
Para ver cómo está quedando la animación vamos al panel derecho y damos clic en la opción previsualización y corremos nuestra animación. Activamos el cronómetro de escala y colocamos el keyframe más o menos unas 18 milésimas de segundos y le damos 20 de escala. Y repetimos la misma colocación y copiamos el primer keyframe. De esta manera realizamos una animación de tipo zoom al icono del cursor del clic. Posicionamos el indicador y que quede justo en medio de los keyframes. Luego nos posicionamos en la capa del icono de like 1 y luego damos clic en la pestaña superior de editar y luego en dividir capas. Luego nos posicionamos donde tenemos nuestros archivos y damos clic en el icono like 2, presionamos la tecla Alt y arrastramos hacia donde está la capa que se dividió. Como vemos al momento de que se hace la animación del zoom como si le diera un clic al icono y hace el cambio al segundo like. Colocamos el indicador justo en el último keyframe, luego nos posicionamos en la capa del cursor clic y en las propiedades de posición agregamos un keyframe. Luego colocamos el indicador más o menos en un segundo y posicionamos el icono del cursor que quede en medio de la base botón. Luego copiamos los tres keyframes de la escala y lo pegamos justo donde termina el indicador. Luego colocamos el indicador justo en medio de los tres keyframes y seleccionamos el texto de suscrito y posicionamos justo en medio del botón base. Luego nos posicionamos en la capa de suscribirse y lo ajustamos exactamente donde está el indicador. Luego nos posicionamos en la capa de suscrito y lo ajustamos exactamente donde está el indicador y donde termina la capa de suscribirse.
Luego cambiamos el color de la fuente a un gris oscuro. Luego seleccionamos la capa base botón y damos clic en la opción de efectos y ajustes preestablecidos que se ubica en la parte del panel derecho. En el campo de buscar escribimos la palabra relleno. Una vez localizado damos clic, luego se abre una ventana en el lado izquierdo, activamos el cronómetro de color y luego presionamos la tecla U. Luego damos clic en el color de relleno y escogemos un color gris, damos clic en aceptar y luego ajustamos los keyframes para que realice el cambio adecuado de los colores al momento que el cursor realice el efecto de zoom. Realizamos una previsualización para ver cómo está quedando nuestro botón animado. Posicionamos el indicador en el último keyframe y luego seleccionamos la capa del cursor de clic y en propiedades de posición agregamos un keyframe. Colocamos el indicador más o menos en un segundo y lo posicionamos sobre el icono de notificación. Colocamos el indicador en el último keyframe y colocamos los últimos 3 keyframes de la escala y lo pegamos. Luego en la propiedad de posición agregamos otro keyframe y colocamos el indicador más o menos en un segundo y le damos una posición de trayecto de salida con un efecto de inclinación. Luego posicionamos el indicador en medio de los 3 keyframes de la escala y seleccionamos la capa de notificación 1. Damos clic en la pestaña de editar, luego en dividir capa.
Luego damos clic en el icono de notificación 2, presionamos la tecla Alt y lo arrastramos hasta la capa dividida y lo posicionamos encima. Realizamos una previsualización para ver cómo está quedando nuestro botón animado. Seleccionamos la base de rectángulo y también los dos keyframes, lo copiamos y lo pegamos en donde termina la posición del trayecto, damos clic derecho y luego en asistente de fotograma y luego en fotograma clave con tiempo inverso. Realizamos una previsualización para ver cómo está quedando nuestro botón animado. Luego nos posicionamos en la capa del cursor, clic y seleccionamos todos los keyframes de la posición, damos clic derecho, luego en asistente de fotogramas clave y luego en desacelerar suave. Luego seleccionamos todos los keyframes de la escala, damos clic derecho, luego en asistente de fotogramas clave y luego en desacelerar suave. Realizamos una previsualización para ver cómo está quedando nuestro botón animado. Perfecto, hemos terminado nuestro botón animado y ahora vamos a guardar nuestro proyecto. Luego nos dirigimos en la pestaña de archivo, damos clic luego en exportar, luego en añadir en la cola de procesamiento. Luego nos dirigimos en la parte inferior donde está la cola de procesamiento, damos clic en calidad alta, se nos despliega una ventana de ajustes. Damos clic en la opción de formato, luego en el campo de códec de video seleccionamos la opción de animación y damos a aceptar. Luego en el campo de canales seleccionamos la opción RGB más alfa y el campo de formato nos aseguramos de que esté en la opción de QuickTime. Todo lo demás lo dejamos tal como está, damos clic en aceptar, luego damos clic al botón de procesar. Una vez terminado el procesamiento escucharemos un sonido de finalizado. Ahora nos pasamos a Photoshop para dejar nuestro botón animado con transparencia. Una vez estando en Photoshop damos clic en la pestaña de archivo, luego en abrir y buscamos nuestro archivo con el formato QuickTime. Luego damos clic en la pestaña de imagen, luego en tamaño de imagen y le damos un ancho de 1000 y de alto 563 píxeles y le damos OK. Esto lo hacemos para que no salga un error al momento de guardar el archivo.
Nos posicionamos en la línea de tiempo, damos clic en el botón para previsualizar justo donde termina la animación, damos stop y ajustamos el tiempo. Ahora nos vamos en la pestaña de archivo, damos clic y luego en exportar, luego en guardar para web heredado. Nos esperamos unos minutos para que realice el proceso. Una vez terminado debemos de asegurarnos de que esté en formato GIF y que esté en transparencia. Antes de guardar nos posicionamos en el campo de opciones de repetición y seleccionamos que sea solo una vez. Ahora si le damos en guardar le ponemos un nombre a nuestro archivo. Yo lo guardaré en el escritorio para ubicarlo más fácilmente. Buscamos el archivo guardado para ver cómo quedó. Perfecto, quedó muy bien. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima.